noches, pero muy buenas noches, amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional, que hasta ahora en este canal tiene en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y te invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hoy, como siempre, acompañado de un buen amigo Adán Poden y García. Dígame usted, señor. Don Tomás, buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Como dice Tomás, vamos a compartir una hora aquí, ¿verdad? Sí, una hora de comentarios. Mucho, que lamentable que tampoco canal. Algunos amigos El canal debiera dar una media hora extra. Domingo, mira cómo se ríe. Mire, acaba de producirse esta noche un acontecimiento de singular importancia, un hecho internacional que va a repercutir en toda América Latina. Estoy hablando de que en Cuba el presidente Santos, Juan Daniel Santos, de Colombia, y el jefe de la guerrilla de Colombia, de la FARC, Timochenko Jiménez, acaban de firmar uno de los acuerdos más controversiales de los 2 años y tanto de discusión, los 3 años ya de discusión que tienen para lograr la paz en Colombia. Lograron firmar esta noche un acuerdo que tiene que ver con la justicia transicional, le llaman ellos. ¿Por qué justicia transicional? Bueno, porque se trata de que los crímenes políticos, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en ese conflicto que tiene mucho más de 50 años, que se inició allá en 1948, cuando fue asesinado el líder político colombiano, candidato presidencial, el doctor Gaitán. Pues de esa fecha se alzaron en armas, al haberse interrumpido el proceso democrático, se alzaron en armas y viene el conflicto de esa fecha, es decir, un conflicto de mucho más de 50 años que ha dejado 220,000 desaparecidos, miles y miles de muertos, y que ha dejado 6 millones de desplazados en toda Colombia. Es decir, que es un conflicto que ha causado una honda herida en la sociedad cubana, en la sociedad colombiana y en toda América Latina. Ahí, como se ve de la fotografía del teléfono, ahí está el presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero, comandante guerrillero Timochenko Jiménez, con la mediación del presidente cubano Raúl Castro. Cuba se constituyó la sede de mediación de
esas negociaciones que tienen ya cerca de 3 años. Bueno, pues entonces, esta noche se firmó lo que es relativo a la justicia. Ya antes se había llegado a acuerdo en la reforma agraria, se había llegado a acuerdo en la participación política de la FARC, como los guerrilleros se va a integrar legalmente a participar en la política colombiana, con la opción de elegir y ser elegido. Y ahora se acuerda este acuerdo que tiene que ver con la justicia, porque cuál era uno de los clamores en Colombia, de que no quede impune, que no haya impunidad ahí. Y de ambos lados, del lado guerrillero como del lado de las Fuerzas Armadas colombianas, se han cometido hechos criminosos que tienen que ser juzgados, porque hay muchas víctimas que así lo demandan. E incluso se acordó todo una guía para la justicia, donde en primer lugar habrá tribunales integrados por colombianos, jueces colombianos y extranjeros. Y se contempla que aquel que haya cometido delitos políticos será amnistiado, se le va a dar una amnistía de ambas partes. Que haya cometido delito político, el que haya cometido crimen que se considera de lesa humanidad, van a tener de 5 a 8 años de prisión si aceptan haber cometido sus crímenes. 5 años. No irán a prisión, se les dará tierra y trabajarán ahí. Bueno, un mecanismo que ellos han buscado para darle salida. Si usted se declara culpable tardíamente, el plazo que se le da, se le van a aplicar 8 años. Y si se reniega a aceptar la culpabilidad, a pesar de haber cometido crímenes de lesa humanidad y que le puedan probar, bueno, le van a aplicar una condena de 20 años de cárcel. De manera que este es un gran paso que se ha dado para que Colombia supere esa guerra, que ya es el único país de América que está sometido a ese tipo de conflicto armado. Tiene la oportunidad Colombia de superar de una vez y por todas esa guerra. Ya antes lo habían superado Guatemala, había superado El Salvador y había superado conflictos armados Nicaragua. Así que vamos a ver si Colombia emprende el camino a la paz, definitivamente. Tomás, parece que el Papa está trayendo buenos vientos a nuestra América y quizás al mundo. Y digo quizás, aunque él dijera en Cuba que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, como pedacito a pedacito, creo que está trayendo al mundo buenos augurios, unas buenas lluvias, porque aunque lo de Colombia y Venezuela, Colombia como conflicto armado interno, se ha estado discutiendo en Cuba, tiene un tiempecito que se está discutiendo 2 años, más o menos. Más de 2 años. Pero también el conflicto Cuba-Estados Unidos duró varios años dirimiéndose y ya dio al traste. Pienso que lo que está ocurriendo y lo que acaba de ocurrir hace pocas horas en Cuba entre el jefe del Estado colombiano y el jefe de las guerrillas colombianas es realmente un hecho histórico. Incluso podemos ver la foto en que ambos se saludaron para la prensa, el verdadero apretón de mano histórico que se dieron, donde a nuestro entender estaban expresando con las miradas, con el gesto, estaban
la ansiedad porque termine definitivamente el único conflicto armado que queda en nuestra América. Incluso hay que recordar que América, desde el sur, el fondo del sur, toda estuvo dirigida por militares, uno en una época y otros en otras. Brasil, Argentina, Chile, Nicaragua, todos estuvieron dirigidos por militares en unos pocos años atrás. Sin embargo, todavía quedan restos, y en este caso exclusivamente en Colombia. Creo que la disposición de ambas partes, es decir, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de los dirigentes de la guerrilla, creo que va a dar un feliz término. Ahora, lo que nos preocupa es si de verdad se van a sentar unas bases tan sólidas que no dé temor a ninguna de las partes. Bueno, tiene que sentarse sólida porque hay precedentes. Ahí tenemos El Salvador. En El Salvador también hubo una guerrilla y se llegó a un acuerdo de paz. Y hoy en día la guerrilla está gobernando El Salvador y no ha habido retaliación. ¿Te fijas? Y Uruguay también. En Uruguay hubieron guerrilla y están dirigiendo ahora mismo. Ok, pero en Uruguay no hubo acuerdo así. Correcto. En Guatemala también hay un proceso democrático. Y en El Salvador, en Nicaragua, perdón, hubo también una guerra. Usted no se recuerda los famosos contra. Sí. Terminó en el 79. Entonces, terminó esa guerra y Nicaragua se encamina hoy por caminos de sendero muy positivos. Creo que De manera que con la atención que está prestando la comunidad internacional, tú hablabas del Papa, el Papa cuando estuvo en Cuba hizo hincapié en que el proceso colombiano no podía fracasar. En uno de sus discursos lo pronunció. Y el presidente Santos y el propio líder guerrillero se refirieron el día de hoy a esa referencia que hizo el Papa, lo que quiere decir que la comunidad internacional tiene los ojos puestos ahí. Por eso se van a constituir tribunales donde va a participar la comunidad internacional como juez. De manera que ahí tiene que haber garantía. Si no hay garantía, entonces no va a haber confianza ahí. Hay que augurar, ¿verdad, Tomás? Por la necesidad que tiene cada ser humano en Colombia, sea hombre, mujer, joven, adolescente o niño. Por cada ciudadano colombiano hay que augurar que tenga unas verdaderas bases bien sólidas. Estos acuerdos. A mí me llama verdaderamente la atención que incluso en cierta medida cogió de sorpresa la entrevista que tuvieron ellos hoy, porque yo no conocí ningún anuncio Porque ellos se van a ver hoy. Eso lo destacó Raúl Castro de su discurso, que se ha podido llegar a este momento por la discreción con que se ha manejado. La misma Cuba ha tratado de manejarlo con toda la discreción posible para que no haya conflicto, entorpecimiento del proceso de paz. De manera que hay la voluntad política tanto en Colombia, la mayoría de los colombianos, de terminar ese conflicto. La hay en América Latina, la CELAC ya se había pronunciado y había dicho que América Latina tiene que ser una zona de paz. Exactamente. Le quedaba ese conflicto y abogaba por soluciones. Así que hay todo un interés del mundo. En Europa, Suecia es uno de los testigos de ese proceso. Hay todo un interés en el mundo para que se llegue a la paz en Colombia. Pero déjame entonces poner... Porque definitivamente las Fuerzas Armadas colombianas no han podido vencer en más de 50 años a la FARC y al Ejército del Pueblo, porque la FARC y el Ejército del Pueblo. Sí. Queda el FNLN, pero ese es más pequeño, porque llega a ser negociación con las Fuerzas Armadas no han podido acabar, eliminar, pero tampoco es imposible que la guerrilla venza al ejército colombiano, que es uno de los ejércitos más poderosos que hay en Centroamérica. En América. Sí, mira, Tomás, lo que quería
servir no solamente de testigo a la necesidad colombiana, sino a la necesidad que tiene nuestra América de que ya no hayan regímenes dictatoriales ni militares, porque ya son épocas superadas, pero además fueron muchos los dolores, mucho la sangre y muchas muertes que produjeron en nuestros queridos pueblos latinoamericanos. Por eso yo pienso que este hito que acaba de ocurrir debe de servir para que no se produzca ninguna otra desestabilización ni incursión de organismos extranjeros o países en otras latitudes de nuestra América, para que definitivamente salgamos de ese lastre que todavía pesa en nuestra América. Algo importante, Adán y amigos televidentes, se le puso fechas. Dentro de 6 meses, exactamente dentro de 6 meses, espera tanto Santo como Chimutenco firmar definitivamente la paz. Es decir, el 23 de marzo del 2016. Y 60 días después de la firma de ese acuerdo, viene la desmovilización, el desarme de la guerrilla, por todo un proceso y un protocolo que se va a seguir. Entonces, estamos esperanzados que eso suceda. Se va a llevar Santo una buena Claro, claro, porque el pueblo colombiano votó por Santos la reelección precisamente para que continuara y culminara la paz en Colombia. Miren, por el otro lado, tratando los temas internacionales, tenemos entonces, usted sabe que el Papa Francisco estuvo en Cuba, ¿verdad? Y no podía pasar desapercibida esa visita. Sí, y esa foto no podía pasar desapercibida. Sí, ahí está con el líder de la revolución, El líder histórico de la revolución cubana. Entonces, ¿qué resulta? El Papa hizo varias misas, varios encuentros, etcétera, etcétera. Y pronunció una palabra que yo se le escuché a un Juan antes que al Papa. Bueno, Esa. El que no vive para servir, no sirve para vivir. que eso tiene mucho fondo. Por eso, como tú acabas de plantear, Juan Bosch la profesó esa frase. Hace mucho tiempo. Sí, la practicó. Fíjate cómo entonces el Papa tiene esa coincidencia ética con ese político. Entonces, el Papa fue bastante enérgico. Pero inmediatamente el Papa salió de Cuba, que lo hizo en el día de ayer, llegó a Estados Unidos. 4 días duró en Cuba. Hay 4 días. Ya se reunió entonces con el líder, aquí lo tenemos, con el líder el líder de Estados Unidos actualmente. Es decir, el Papa ha venido a América y se ha reunido, su primera visita, su segunda visita a América, se ha reunido con los 2 líderes más influyentes De América Latina. De América. sí. Fidel Castro, Que aunque no sea presidente de Cuba. y Barack Obama. Sí. Entonces ahí está en Estados Unidos, va a una agenda de 5 días. El Papa hoy fue recibido óyeme, ahí está en la base aérea de Andrews, en Washington, ¿verdad? Bueno, ahí es recibido, cosa que no es costumbre, Nada más y nada menos que por la primera por el presidente. El presidente recibe a los dignatarios en la Casa Blanca. Por tratarse del Papa, fue a la base a recibirlo a la escalinata del avión, acompañado de su esposa e hijas. Raúl hizo eso también. Raúl hizo eso. Entonces, el Papa va a hablar en el Congreso, fue recibido en la Casa Blanca, mañana va a hablar en el Congreso, y el viernes va a hablar en las Naciones Unidas, ante los líderes del mundo. Donde habrá una audiencia extraordinaria. Oye, ante los líderes del mundo, incluyendo a Barack Obama, incluyendo al líder chino. Bien chimpiao. De manera que
presentó en Estados Unidos, porque sus visitas no son de turismo, Bueno, esta es una visita política. Sí, Mira, política primera vez del mundo, primera vez, no solamente por los países. primera vez que un papa va al Congreso norteamericano a pronunciar un discurso, una palabra. ¿Por qué? Porque amerita que definitivamente los Estados Unidos. Y en el día de hoy el papa fue, desde que llegó a Estados Unidos, habló en favor de los migrantes, dijo que la iglesia católica es una iglesia para los pobres. Lo dijo bien claro ahí, volvió y predicó eso. Así que vamos a estar atentos los dominicanos Como debe ser. a esta incursión del Papa Francisco en Estados Unidos. Vamos a una pausa y en breve estamos con ustedes. Pasión, fortaleza, entrenamiento. 10 kilómetros, 10 atracciones. Santo Domingo Este 10K 2015. Ven a correr este 17 de octubre, 5 de la tarde. Invitado el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. ETED. Uniendo el país con energía. Señores, ya llegamos ahora a la política vernácula de aquí del país. Nosotros tenemos aquí este titular muy importante. Aquí ofrecemos, señor director. Bueno, ahí está. Un momentico ahí. Y yo te voy a decir a ti. El Tribunal Superior Electoral ha llevado al PLD a su legalidad. Como Bush planteó la condena llevaba a su legalidad. Exacto, en 1972, cuando estaban los crímenes a lo que era aquí en República Dominicana. En todas las esquinas. Crímenes de jóvenes. De jóvenes revolucionarios, que por cierto hoy se cumple un aniversario de 22 años. Era más de Derby una vez. 22 no, a mí fue asesinado en el 72, 43 años de la muerte de Amin Abel Hasbun. Un día como mañana, como el jueves de la Mercedes, fue asesinado Amin Abel. Bueno, cuando se desató esa política de cacería, Juan Bosch trazó una táctica política que llamó llevar al gobierno a su legalidad. Es decir, llevar al gobierno a desarrollar una política para que el gobierno cumpliera su propia ley. Y una de esas leyes que tenía que cumplir, que decía la Constitución, era respetar los derechos humanos. Y desarrolló una política internacional. Pero que la violación no era solamente los derechos humanos, era en todo que se violaron. Bueno, ¿qué resulta? Que el Partido de la Liberación Dominicana. Perdón, Tomás, para que tú continúes, lo que ocurría en el momento que tú comentas de los años 73, 70
elecciones, elegido por aparentemente, Ilegalidad pero por todo. aplicaba una dictadura. Y de legalidad por todo. Era una dictadura lo que aplicaba. Mira, el Partido de la Liberación Dominicana, dicho por su secretario general, Reinaldo Párez Pérez, y por el presidente de la Comisión Electoral, el Partido de la Liberación Dominicana acatará el fallo del Tribunal Superior Electoral en torno a la anulación del numeral 15 del acuerdo suscrito por los miembros del comité político que fue refrendado por el comité central y por una asamblea de delegados. Y ese acuerdo, ¿qué dice el numeral 15? Le prohíbe a los PLDistas acudir a entablar instancias de apoderamiento a las denominadas altas cortes cuando se trate de impugnar candidaturas, reserva de candidaturas, etcétera. Es decir, le impedía a los miembros del PLD ir a la alta corte si se producía eso. Y el tribunal le ha dicho no. Hay una constitución que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a las cortes cuando se sientan que su derecho ha sido pisoteado. Sí, así es. Y no le ha quedado más a Reinaldo Párez Pérez, secretario general del PLD, y a Nino Cadena, presidente de la Comisión Electoral, de decir que van a acatar lo que estableció el Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a acatar? Pásame los teléfonos, coger la llamada. ¿Por qué lo van a acatar? Por sencillo. La semana pasada, si mal no recuerdo, como 2 semanas pasadas, en este programa hemos estado diciendo que en el PLD, de arriba a abajo, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, todo lo que hay es una especie de permanencia, reelección o una continuidad sin elección, sin escrutinio. Y sucede que cuando en ese numeral 15 del acuerdo que estableció en todos los niveles del PLD. Noches. Buenas. 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 Sí, adelante, Rafael, rapidito. Mira, precisamente iba a hablarte sobre eso. No solamente el artículo 234 de la Constitución, sino que también violentaba el artículo 275 del Código de los Derechos Humanos, es decir, impedir que un ciudadano vaya a un tribunal a poner o a denunciar a una situación que viole sus derechos. Y en verdad, yo creo que todavía en el Partido de la Liberación Dominicana, tal como motor pudor, hacemos las cosas claramente y que nosotros nunca, como partido, hemos violentado la Constitución. Y en cierto modo, por primera vez en la historia de una decisión de ese tribunal, por primera vez, escuchen esto, el PLD acata una decisión del Tribunal Superior Electoral. Cuando el PLD ha participado en esos tribunales, ha ganado todos los eventos, al igual que Miguel Vargas del PRD, todos los eventos, claro, bajo el libre proceso que tiene que llevarse a cabo. Muchísimas gracias por la noticia. Sí, decía Tomás que en Buenas. A ver si hay otra llamada. Buenas. el PLD, en todos los estamentos y en los cargos elegibles, se han estado perpetuando. Y este último punto que el Tribunal Superior Electoral rechazó era una fórmula más para seguir manteniéndose. ¿Por qué? Porque si le impedían a todos los miembros de su organización, no importa el nivel de evidencia que tuvieran, ir a los tribunales, entonces le estaban quitando el derecho a que ellos pudieran protestar y a elevar instancias, y al impedírselo se perpetuarían cada vez más
en esos puestos. No solamente era para evitar escándalo, y ese era aparentemente el fin del punto 15, era evitar escándalos, que se le produjeran escándalos internamente, porque si lo aprobó los dos acuerdos entre los dos líderes, si lo aprobó el comité político, si lo aprobó el comité central, si lo aprobó la asamblea de delegados, entonces todos los miembros de la organización estaban compelidos a acatar el punto número 15 y por lo tanto no ir a los tribunales si sentían que sus derechos estaban pisoteados. Y el tribunal exactamente hizo lo que debió hacer y, como dice el amigo televidente, primera vez que al PLD lo ponen en esa situación, pero porque ellos mismos, sus dirigentes, incluso, óigame, ahí en ese PLD hay muchos abogados constitucionalistas, hay muchos abogados que saben de leyes y por lo tanto no encuentro yo en mi cabeza una explicación a que permitieran que pasaran ese punto 15. Ahora, ¿por qué yo le digo a usted que el Tribunal Superior Electoral llevó al PLD a su Legalidad. Porque, en primer lugar, el PLD es el partido del gobierno, el partido del sistema, que tiene que respetar las reglas del sistema, porque es un partido del sistema. Pero además, el PLD fue el propulsor de la Constitución que rige actualmente la República Dominicana. Entonces, es al que menos De luce. violar esa Constitución. Correcto. Y por eso, el PLD ha sido llevado a su legalidad. Y como ustedes han señalado, ha acatado esa decisión. Pues bien, hay que la acate. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas. Estamos llamando aquí de San Isidro. San Isidro, la base aérea de San Isidro. Había pasado 12 kilómetros de acera frontera y nosotros estamos esperando hace 6 meses. Incluso hoy vamos a hecho esta reunión con el jefe de Estado Mayor, el sacerdote y los dirigentes dominicales aquí de San Isidro. Y él personalmente se comprometió a con la comunidad. Bueno, y pues, el ayuntamiento preparó las calles listas. Déjeme decirle algo. Hay un proceso electoral ya. Hay un proceso electoral montado ya. Prepárese para que cuando vaya por ahí, pídale eso. No, pero yo creo que antes que eso ocurra, Tomás, los ministros y los organismos de escucha que tiene el gobierno ya escucharon perfectamente la reiteración de la necesidad que tiene esa comunidad de San Isidro, y que fue un compromiso que se le hizo y que no se le cumplió hace 6 meses. Que no solamente que no se le cumplió, según la denuncia, ni siquiera se ha anunciado por qué o cuándo irán a Que a veces resolverlo. han hecho muchos compromisos, no se han cumplido. Pero ahí tenemos Entonces, la denuncia. ¿qué tiene que hacer la comunidad, las respectivas comunidades? Cuando vayan a sus políticos, reclamarle y echárselo en cara. Así mismo. Mire, seguimos con el PLD, señor. Resulta Que tú vaticinaste eso. que, sí, exactamente. La foto ahí, cójame la foto, por favor, señor director. Ahí está la foto de Abel. 2 semanas somos tomando. Acaba de anunciar, sí, así mismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, que va a aspirar a la alcaldía de la ciudad de Santiago. Los sondeos que se han hecho valoran a Abel Martínez como el político mejor posicionado en Santiago. Tú lo dijiste hace 2 semanas. Hay encuestas que le dan 60 y hay otras que le dan hasta 72% de valoración como político de la provincia. Y entonces usted sabe que a Santiago fueron unos bravucones del comité político. Sin autorización del comité político, Sin autorización. Supongo, porque no he oído noticias a nombre de la organización. Así mismo como es. Sin autorización del comité político, fueron unos bravucones que creen que todavía están en la época jefe y proclamaron a Mochi Rodríguez
haciéndole un daño a Moncho Rodríguez, pues lo proclamaron como candidato único. Vino un desmentido de José Izquierdo, que es miembro de la comisión y dirigente de Santiago, de que no había proclamación. Vino un desmentido del secretario general, que tuvo que decir que tampoco se ha proclamado candidato. ¿Y cómo quedaron? Y mal parado. Entonces, ahí sale Abel. Mira, güey. ¿Y ahora qué van a hacer con Abel? Incluso Abel llevó directamente la solicitud a la dirección del partido, a la comisión electoral. ¿Qué van a hacer con Abel? ¿Qué van a hacer? Van a tener que hacer lo siguiente. ¿Cuántos periodos tiene Abel como presidente de la Cámara? ¿Cuántos periodos? Como presidente de la Cámara. Lo pide una población considerable de Santiago para que él sea alcalde de esa ciudad. Y hay que llevarlo al debate democrático. Todos los que tengan que chuparse. No hay que llevarlo al debate democrático. Como candidato. Él puede perder o puede ganar. Como precandidato hay que chuparse. Ahí la valoración. Porque ya lo hizo oficialmente. Pero es un miembro del comité político. Ahora se han desatado los miembros del comité político, precisamente la gente más vieja del comité político. De que ahora ellos quieren estar donde el capitán lo vea. Es la mejor expresión que yo puedo encontrar. Porque lo mismo han hecho en el Distrito Nacional. En estos días proclamó como su candidato un amigo nuestro proclamó a Domingo Contreras y otro había dicho que había que hacer primarias en el Distrito Nacional, es decir que el acuerdo que se firmó de las encuestas, la valoración, eso no tenía, sino que ahora había que hacer primarias. Sí, pero es que yo te planteo igual que lo dije la otra vez. Si se va a hacer primaria, que sea primaria donde le conviene, pero plantea encuesta también donde le conviene. Entonces vamos a hacer, si es primaria, lo vamos a hacer en todo. Y si es encuesta, lo vamos a hacer todo. Así que tiene que ser. Pero no es así que lo están haciendo. Bueno, pues entonces ahí está. Pero lo lamentable es que sea miembro del comité político que esté impulsando. Sin Esa asociación de organización de solarismo que esté impulsando eso. Porque eso es lo que crea división. Entonces, eso es lo lamentable. Ahora, que sean ellos. Y ahora miembros del comité político que estén haciendo eso. Y ahora sin el punto número 15. Entonces, ¿qué resulta? Tiene que ser la más el lío. Claro, ¿qué resulta? Que la función del comité político ha sido degradada. Obviamente. El comité político degradado en el sentido. Algunos lo han degradado. Algunos lo han degradado. Estoy hablando como organismo. Ha sido degradada. El comité político, en los mejores tiempos, cuando lo dirigió Juan Bosch, era un organismo respetable en el partido. Muy respetable. En el partido, en el país. Y era un organismo que tenía la última palabra, pero una palabra justa, casi siempre. No como una corporación. Ahora. Y entonces ahora no es así, lamentablemente. Entonces, Y yo tengo amigos ahí. no, tenemos. Hay que decir la verdad no la puede esconder, hay que decirla. Yo pienso, Tomás, que el panorama que se le pinta al PLD, después que el tribunal rechazó el punto 15, y los acuerdos de alianza que están debatiendo, y la interioridad de una cantidad inmensa de precandidatos que han hecho un trabajo de promoción, de recolección, de adeptos, etcétera, lo que ha hecho que el PLD en todos los rincones esté en la palestra. Por esos precandidatos que han hecho su inversión, ha permitido que el PLD en todos los rincones esté latente, porque han sido sus precandidatos los que han activado la organización. Entonces yo pienso que sería de muy mal gusto que la dirección del PLD no tome en cuenta cómo manejar esa situación para que
relación al tema que ustedes están hablando, ustedes mencionaron el caso de que tú dijiste deben celebrarla con la primaria o con las encuestas. Yo entiendo, ¿verdad? Y así piensan mucha gente, que en el PLD no hay condiciones para celebrar primaria. La única entidad que puede dirigir eso es la Junta Central Electoral. Ah, eso sí es verdad. Hay que recordar el precedente de la elección del Comité Central. Si no es la Junta que lo dirige, El Comité Central, eso fue un disparate. En el PLD no hay condiciones. Precisamente ese grupito que tú mencionaste, ¿verdad? De miembros del comité político, que hay uno de ellos que dijo que va hasta el 2020. Y lo voy a decir claro, fue Lucho Jiménez, lo dijo en un programa. ¿que va a estar hasta el 2020 dónde? Eso habría que verlo, si él va a llegar hasta el 2020. De eso hay que acabar de que la permanencia de esos miembros del comité político, hay que darle relevo, hay que darle chance a otro. O sea, el PLD no hay condiciones para celebrar el primaria. Lo que se impone es la encuesta, que es lo que dice el artículo 5, ¿verdad? Gracias. Okay. Bueno, vamos a una pausa y en breve estamos con ustedes. Pasión, fortaleza, entrenamiento. 10 kilómetros, 10 atracciones. Santo Domingo Este 10K 2015. Que la corren este 17 de octubre, 5 de la tarde. Invita el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. ETED, uniendo el país con energía. Hoy se cumple el segundo aniversario de haberse pronunciado, de haberse emitido la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13, es decir, la ley 168 aprobada en el 2013, que mandaba aplicar la regularización de los extranjeros residentes en el país, que mandaba a organizar el desorden que teníamos y que todavía tenemos, porque ya lo estamos corrigiendo en gran parte, de este asunto, la inmigración de extranjeros en el país. Y ese cumplimiento, esa sentencia que manda a aplicar el plan de regularización de extranjeros residentes irregularmente en el país, pues se encuentra en momentos en que debería de aplicarse con mayor rigurosidad esa sentencia, y con mayor rigurosidad la propia ley que generó esa sentencia, que fuera 169 y un 14, que le permite a aquellos descendientes de haitianos que
estaba leyendo, por cierto, una información que daban cuenta dirigentes comunitarios de que por Polo Barahona entran diariamente entre 30 y 40 ciudadanos haitianos por las lomas, atraviesan por la loma, por Pedernales y caen en Polo Barahona. Inmediatamente llegan ahí, son llevados a los antiguos ingenios de azúcar y ahí lo convierten en cañero, supuestamente. Porque es la modalidad que están usando ahora. Y entonces eso se hace sin que las autoridades puedan impedir ese asunto. Es decir, lo que quiere decir que por más esfuerzos que se han hecho, tenemos una frontera abierta. Frontera. Sí. ¿Qué es frontera, Tomás? Mire, el Tribunal Constitucional que estableció su sentencia, la que ha dado un poquito de agua de beber, yo pienso que con los pesares que muchos podrán pensar, que la deuda por décadas que tenía el Estado Dominicano respecto al proceso migratorio, yo creo que se le puso el cinturón para poder corregir esa dolencia que tenía nuestro Estado. Lógicamente, como es un problema de muchos años, debe traer muchos dolores, como se ha visto en todos estos meses de estos 2 años, y protesta van y protesta bien, pero yo quiero resaltar que ese derecho de uno de los poderes del Estado, con todas las de la ley, hay poderes extranjeros que han querido de una manera solapada que en nuestro país no aplique lo que en buen español ellos aplican en sus países. Entonces, a nosotros nos han estado dando hasta con el cubo del agua a nivel internacional, pero que se sepa, República Dominicana no ha ido a protestar cuando uno de esos países ha estado aplicando sus leyes migratorias, pero a nosotros nos lo quieren, lo voy a decir como lo dice el pueblo, a nosotros nos quieren meter los pelos para adentro. Hoy el embajador norteamericano estaba visitando al flamante ministro de Interior, Nicolás, y trataron el tema del plan de regularización y de la seguridad ciudadana. Pero todo el mundo sabe que el interés fundamental es el plan de regularización. Que el interés único es el de imponer a la República Dominicana, como ya no lo pueden hacer por las botas, quieren seguirlo imponiendo por cuestiones culturales, por cuestiones de que nuestro país o nuestros funcionarios se sientan que le deben, pero el asunto es que le deben respeto y también obediencia al poder norteamericano. El asunto que queremos llevar a los ánimos de los amigos televidentes y de todo el pueblo dominicano es que no vale de nada que se haya pronunciado la sentencia 168-3. No vale de nada que se haya evacuado la ley 169-14. No vale de nada que se haya aplicado un plan de regularización de extranjeros residentes ilegalmente en el país si la frontera sigue abierta y por la frontera se sigue comercializando, traficando de todo con haitianos que lo traen a la República Dominicana y que lo quieren legalizar. Y de otros extranjeros. Formas, no fundamentalmente haitianos, sí, pero lo quieren legalizar de una forma aviesa. Entonces no vale de nada que nosotros hayamos hecho ese esfuerzo, que hayamos gastado cerca de 2.000 millones de pesos en ese plan de regularización, si no somos capaces de organizar, de impedir la entrada. Óyame bien, no somos capaces de impedir la entrada y mucho menos capaces
de decirle al que está ilegal aquí, usted tiene que irse a su país. Y si no se van, ni siquiera llevárselo. No somos capaces de eso, ¿eh? Y esos organismos internacionales, esos embajadores o esos embajadores que están presionando para impedir que nosotros ejerzamos Nuestro derecho el derecho soberano como Estado. a repatriar a todo aquel que nosotros entendamos que Pero está tú cumpliendo la ley. sabes por qué están queriendo impedir que nosotros repatriemos a todos esos ilegales. No importa la nacionalidad, yo pongo claro eso, aunque se sabe que la mayoría son haitianos. ¿Tú sabes por qué quieren impedirlo? Porque si 1 millón aproximado de ilegales que tenemos aquí los mandamos a aquel lado oeste de la frontera, la situación le va a explotar también como una granada a esos otros países y ellos no quieren que le toque. Ellos no quieren que le toque. Entonces quieren tirarnos a nosotros todo el problema que tiene ese país. Yo le voy a dar una idea, no porque la discutamos, porque ya el programa está casi acabando, pero lo podemos discutir en un próximo programa. En Europa, precisamente ayer se reunieron los ministros europeos de relaciones exteriores y acordaron que unos 120.000 ciudadanos sirios y otros países que están llegando a Europa se los van a repartir entre las diferentes naciones europeas. Hubieron 4 naciones que dijeron que no. Hubieron 4 que dijeron que no. Ahora, nosotros pudiéramos abogar porque en el Caribe, con el CARICOM, por ejemplo, llega a un acuerdo, vamos a repartirnos los haitianos. Está bien, a nosotros nos toca 500.000 y nosotros vamos a estar conformes. Digo yo, 500.000, nosotros aceptamos 500.000. Pero ¿y qué han hecho esos países? Pero venga, pero perdón, vamos a emular a Europa. Pero nosotros nos quedamos con 500.000 de haitianos. Pero ¿qué es ustedes con 40.000, el otro con 20.000, el otro con 15.000? Vamos a repartirnos. Pero no se puede pretender que la carga solamente Caiga sobre los hombros de débil. este pobre país. Bueno, mire, pero ese tema lo vamos a tratar. ¿Y tú crees que si del CARICOM están expulsando ilegales haitianos van a aceptar ese acuerdo que usted Pero plantea? son sinceros. ¿Eh? No son sinceros. Que nunca lo han sido. Pero Nunca déjelo lo han así. sido. En el tema nunca lo han sido. Yo quiero ya al final. Porque desde el sur de América, el centro de América, el Caribe, incluso el Caribe anglosajón, nunca han querido que se le toque ni con un pétalo ese tema para que ellos lo puedan aplicar. Mire, yo quiero ya al final del programa recordar 2 acontecimientos que cumplen este jueves y el viernes cumplen aniversario. Este jueves, Día de la Mercedes, se cumple el 43 aniversario de la muerte del gran poeta de América, Pablo Neruda. Ese Pablo Neruda que incluso dedicó un poema a República Dominicana cuando se produjo la intervención norteamericana de 1967. Uno de los momentos más dolorosos de República Dominicana. El poema se llama Besanograma a Santo Domingo. Un poema donde ese premio Nobel de literatura, Pablo Neruda, dice que por fin Santo Domingo había elegido un presidente puro. Oye, ¿cómo lo dijo así? Así mismo lo dice. Por fin Santo Domingo ha elegido un presidente puro, refiriéndose al profesor Juan Bosch. Y tuvo la visión, Pablo Neruda, de ver la pureza de ese hombre, como la tuvo también Ernesto Che Guevara, cuando conoció a Juan Bosch en Chile. Y la impresión que dice Ernesto que tuvo de ese hombre fue de que era un hombre eminentemente honesto. Eso lo tuvo Ernesto Che Guevara. Entonces, se cumple el 43 aniversario por ese lado. Y también se va a cumplir este viernes el 52 aniversario del fatídico golpe de Estado que le dieron al profesor Juan Bosch
repetirse jamás en la República Dominicana. Así que nosotros recordamos esos dos acontecimientos aquí en el programa Realidad TV. Para la memoria del pueblo dominicano. Así mismo, señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Amboy y Tomás Uriel Pérez, deseamos que pasen buena noche y que nos veamos